Las películas de anime muchas veces nos brindan historias mucho más complejas y humanas que una serie de anime, creadas con una profundidad, estilo de dibujo, arte y animación que muchas veces dejan una marca para toda la vida, y que sin duda son irreemplazables. Netflix tiene un vasto catálogo de películas de animación japonesa para disfrutar en familia y amigos, y son una excelente opción para entretenerse y aprender nuevas experiencias de vida en estos duros momentos. Así que te presento las mejores películas de animación japonesa que puedes encontrar en la plataforma de Netflix. Yo soy Andrés Benítez y esto es Rincón Otaku, tu espacio dedicado al mundo del anime. Comparte el video si te gusta y activa la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Sin más, comenzamos. ¿Nihongo ga dekimasu ka? Visita Como Digo en YouTube, un canal para aprender japonés de forma intuitiva. Gracias a ellos he mejorado mi pronunciación en japonés. Visítalos y déjales un comentario con el hashtag Yo Vengo del Rincón. ¿Estás estudiando japonés? ¿Quieras conocer nuevas personas? ¿O eres fan del anime, manga o cosplay? Todas son buenas razones para buscar a Como Digo en YouTube, la forma fácil y divertida de aprender. ¿Qué esperas? Búscanos ahora y suscríbete. Iniciamos con Shiki Oriori, Sabores de la Juventud. Es una antología que cuenta 3 historias conectadas en donde se tocan diversas situaciones. En el primer acto, llamado Los Fideos de Arroz, nos encontramos con un joven llamado Xiao Ming, en un pequeño pueblo en donde de niño solía disfrutar de un exquisito tazón de fideos de arroz junto a su abuela. Luego tenemos a un pequeño show, en donde conocemos a Lulu, una estudiante de diseño de modas que se siente invisible ante su hermana, quien es una modelo reconocida y busca la aprobación de la misma. Y por último, en el tercer acto tenemos Amor en Shanghái, que narra la vida de un joven llamado Limo, quien intenta reconectarse con el amor de su vida a través de pequeñas lecciones grabadas en casetes. La película busca dejar como moraleja el significado de la importancia de las cosas simples y cómo estas pueden ser grandes cosas de la vida. Una película para disfrutar entre familiares y amigos. Ahora pasamos a una de las obras del reconocido director Mamoru Hosoda, La chica que saltaba a través del tiempo. La historia presenta a Makoto Kono, una estudiante de secundaria con una vida común y corriente. Todo cambia el día en que Makoto descubre accidentalmente que puede saltar a través del tiempo, concretamente a un punto del pasado. De esta manera usa esta habilidad en su propio beneficio sin preocuparse de futuras consecuencias, ya que los cambios que a ella le parecen buenos acaban por repercutir negativamente en su propio futuro. Una propuesta interesante sobre viajes en el tiempo que no puedes dejar de ver. Netflix también presenta clásicos de culto. Ghost in the Shell es uno de ellos, reconocida obra en formato remasterizado realizada por el estudio de animación Production IG, una de las películas que revolucionó el género de la ciencia ficción y cyberpunk y que en parte ha servido de inspiración para varias superproducciones cinematográficas como The Matrix, en donde la robótica ha dado un paso más allá y la inteligencia artificial supera cualquier expectativa, en donde se busca como mensaje la búsqueda del ser y de lo que significa ser un humano. Todo desde la perspectiva de la Mayor Kusanagi, miembro del equipo especial de la sección 9 especializada en antiterrorismo y delitos informáticos. Kusanagi es una cyborg que busca el significado de su propia existencia luego de diversos acontecimientos en los que debe investigar sobre un aparente virus informático que empieza a hackear todos los sistemas de la ciudad. Si aún no has visto esta maravillosa obra de la ciencia ficción de la animación japonesa, quizás ya sea tiempo de mirarla a través de Netflix. A Wish Care Away, conocida en Japón como Nakitai Watashi wa Neko wo Kaburu o en español como Amor de Gata. La historia trata sobre encontrarse a uno mismo y narra la vida de Miyo Muge Sasaki, quien es una joven estudiante de secundaria que se ha enamorado de su compañero Kento Hinode. Aunque le persigue todos los días, él nunca parece percatarse de su presencia, el típico amor no correspondido. Sin embargo, esto está por cambiar. Miyo esconde un secreto que no puede contarle a nadie, pero aún así decide seguir persiguiendo a Kento. Un día, de manera fortuita, descubre una máscara con la que puede transformarse en un gato llamado Taro. Esto le permite acercarse a Kento, pero también corre el riesgo de no poder volver a transformarse en humana. Sin duda, una historia de amor y fantasía como los japoneses mejor saben hacer, de la mano del estudio de animación Estudio Colorido.
Ahora vamos con un título de animación japonesa realizado por el estudio Polygon Pictures en asociación con Netflix para traernos una adaptación en formato película en 3D CGI de la obra Blame. Una adaptación del manga del mismo nombre, post-apocalíptica y futurista, en donde una infección en el pasado causó que los sistemas automatizados salieran en una espiral fuera del orden, dando lugar a una estructura de ciudades de múltiples niveles que se reproduce infinitamente en todas las direcciones. Ahora, la humanidad ha perdido el acceso a los controles de la ciudad y es perseguida y purgada por el sistema de defensa conocido como los salvaguardias. Puede que el estilo de animación no guste mucho, sin embargo la historia es muy interesante y la banda sonora de la película va muy bien de la mano con ese universo apocalíptico lleno de máquinas. Origen, Espíritus del Pasado, es sin duda una película de animación japonesa muy interesante realizada por el estudio de animación Gonzo, con una animación muy bien llevada y donde se habla de la madre tierra como máxima protectora de la naturaleza. En un mundo posapocalíptico en el futuro, el agua es un bien escaso y controlado por el bosque, que posee conciencia propia y unos seres denominados Ryudas que lo habitan, defienden y hablan en su nombre. La ambientación musical, diseño de personajes y uso de planos es simplemente fantástico, una obra visualmente bien llevada que no puedes dejar de ver. Ahora pasamos a una película de Shin-Hei Animation dirigida por Keiichi Tara llamada El verano de Ko, en donde un estudiante de cuarto curso de Tokio llamado Koichi Uehara descubre un fósil que lleva enterrado 200 años. Cuando se lo lleva a casa y lava la pieza, ve asombrado cómo esta cobra vida y descubre que el fósil es un ser de la mitología Kappa al que decide llamar Ko. Y aquí es donde su aventura comienza. La película tiene una estética muy bien cuidada e incluso fue nominada en los festivales de cine de Mainichi en el año 2008 y de Arte de Japón a la mejor película de animación. También fue nominada en el año 2007 a los premios Oscars, así que te invito a mirar esta fantástica aventura junto a Koichi y a Ko dentro de la plataforma de Netflix. Pasamos ahora a un título que ha inspirado a muchos diseñadores y animadores en todo el mundo. Se trata de Summer Wars, película de Mamoru Hosoda que mezcla la animación tradicional con un 3D bastante aceptable y secuencias animadas en 2D que simplemente dejan sin aliento a más de uno. La película gira en torno a Kenji Koise, un joven de 17 años nativo de Tokio y de carácter reservado al que le apasionan las matemáticas y la informática. Decide pasar sus vacaciones de verano conectado a un mundo llamado Oz, un mundo virtual que en su tiempo es el que tiene control de absolutamente todas las cosas que usan las personas en su vida cotidiana, que Kenji usa como un escape. Natsuki Shinohara, la chica más popular de la clase, lo invita a pasar unos días en casa de su familia en un pueblo de Nagano. Ahí recibirá por email una serie de símbolos misteriosos que intentará descifrar inmediatamente desde Oz. Al día siguiente, el mundo está de cabeza tras un virus informático dentro de esta aplicación, y en donde Kenji, junto a la familia de Natsuki, harán frente a esta misteriosa amenaza. Pasamos ahora a una obra llamada Ni no Kuni, basada en el videojuego del mismo nombre, una película con una estética muy similar a la del estudio de animación Ghibli. Se desarrolla entre el reino fantástico y el mundo real. Yu y Haru llegan a este mundo de fantasía luego de que su amiga Kotona sufre un accidente en donde queda en coma y terminan encontrándose con una versión de ella en el mundo fantástico, y ambos deberán buscar la forma de que ella despierte de su estado en coma. La película tiene momentos de tensión y lleno de una atmósfera de fantasía muy bien lograda en donde los protagonistas se pondrán a prueba. Ahora vamos con otro film de Mamoru Hosoda, el que sin duda para mí es uno de los mejores. Se trata de Wolf Children, un film que narra la vida de dos hermanos que son mitad lobos y su proceso de crecimiento junto a su madre humana, en donde se deberán enfrentar a la realidad del mundo que les rodea entre los humanos y en donde ambos hermanos deberán tomar una decisión que los definirá en el futuro. Simplemente una obra de arte cargada de drama y misticismo, con una paleta de colores y una banda sonora que te enamorarán, y sobre todo una excelente construcción de personajes desde sus motivaciones hasta la construcción psicológica de cada uno de ellos. Definitivamente Wolf Children es una película que mereces mirar. Bien, Ghibli no podía quedar por fuera de esta lista, sin embargo, solo mencionaré alguna de ellas, ya que quiero hacer un video dedicado a las 22 películas del estudio de animación Ghibli, y puedes encontrar 21 de estas películas en el catálogo de Netflix. Comienzo con El viaje de Chihiro, ganadora de un premio Oscar a la Academia como mejor película de animación en el año 2000.
Chihiro es una niña que, luego de salir de casa con sus padres a un viaje, termina en una parada en donde sus padres terminan convertidos en animales. Asustada por la situación, huye del lugar, terminando en un mundo de fantasía lleno de magia, espíritus y maldiciones. Chihiro deberá buscar la forma de regresar a su hogar y regresar a sus padres a la normalidad. La película es sin duda una obra de arte, un manejo de la atmósfera extraordinario donde te hace sentir en ese mundo de fantasía. La ambientación musical es simplemente magistral, la composición de planos y los mensajes que quieren aportar como la construcción sonora es algo que te va envolviendo y te va llevando por el viaje, anticipando al espectador todos los eventos que están por venir a través de presagios. Una obra maestra con un merecido Oscar y de esas superproducciones hechas a mano, dibujo por dibujo, con una calidad de detalle e historias dentro de cada plano que merecen ser vista por todo el amante de la animación. Ahora vamos a otra película de Ghibli, la película que le dio el reconocimiento mundial y de éxito al estudio. Sí, hablo de Mi vecino Totoro. Esta criatura gigante hermosa. La pequeña Mei junto a su hermana Satsuki conocen a Totoro en una parada de bus en un día muy lluvioso, con quien comparten el paraguas. Este encuentro hará que Mei y su hermana simpaticen con Totoro, haciéndose muy buenos amigos. Un día, Mei desaparece. La hermana de Mei, Satsuki, al ver que no puede encontrarla, recurre a Totoro para que le ayude a buscarla, y este acepta sin vacilación en ayudar a encontrar a la pequeña. Una aventura fantástica donde la amistad y el amor son los principales puntos a tocar en la película, una obra fantástica de Ghibli y que hay que ver en familia y con amigos. Pasamos al último título que mencionaré de Ghibli dentro de este video. Hablo de Recuerdos del Ayer. La historia se centra en Taeko Kajima, una joven asalariada de 27 años que pide permiso de vacaciones para poder regresar a su casa de Yamagata, el pueblo rural de su cuñada y en donde guarda tiernos momentos. En el transcurso de su viaje a la granja de sus familiares y a su posterior estancia, Taeko irá recordando su infancia, sus días en la escuela y otras vivencias peculiares, mientras vive intensamente el presente. Una obra de Ghibli que hará reflexionar a quien sea, simplemente es una de esas obras de artes que merece la pena disfrutar en familia. Y no mencionaré la estética ya que mantiene ese nivel, estilo y construcción narrativa que se sabe diferenciar en el estudio de animación. Todo en un alto nivel de detalle. Sin duda, Recuerdos del Ayer te marca muy bien qué es lo que quieres y sobre todo la importancia de vivir el presente día tras día. Pasamos a un film realizado por el estudio Ponot que en realidad son 3 cortos, llamada Modest Heroes, una antología sobre 3 situaciones totalmente distintas, en donde cada historia nos refleja una vivencia. Un primer corto llamado Kanini and Kanino, que cuenta la historia de 2 hermanos de las profundidades y su aventura a conocer el exterior y los peligros que existen en el mundo acuático. Luego tenemos Life Ain't Gonna Lose, que narra la vida de un niño que es alérgico a un montón de productos y comidas y los riesgos y frustraciones de tener una vida limitada sin poder consumir algunos alimentos. Y por último tenemos Invisible, un corto sobre las penurias de un hombre invisible que además necesita estar sujeto a objetos pesados, ya que al no poseer materia, él mismo simplemente se va volando. Los 3 cortos son tan distintos pero que están unidos con una estética simplemente magistral al vivo estilo de Ghibli, estudio que nace de una subdivisión de ex trabajadores de Ghibli y que sí, vale la pena mirar esta pequeña obra de cortos animados. Otra película excelente dentro del catálogo es la aclamada película de Your Name, también conocida como Kimi no Na wa o Tu Nombre, del director Makoto Shinkai, un drama romántico que gira en torno a 2 jóvenes quienes sin saber las razones terminan intercambiando cuerpos sin siquiera conocerse. Y de esta forma ambos buscarán una manera de comunicarse e intentar resolver su día a día en dicha situación, en donde el destino les tiene preparado algo que ninguno de los dos esperaba. Una fantástica obra que debes mirar si aún no lo has hecho y entender lo poderoso que es el lazo del hilo rojo de la vida y cómo este conecta a personas. Ahora pasamos a una joya de la animación, A Silent Voice, también conocida como Una Voz Silenciosa. Un film que te hará reír, llorar y sufrir con sus protagonistas, realizado por el estudio de animación Kyoto Animation, en donde un chico abusivo decide reencontrarse años después con la chica sorda a quien tanto bullying le hacía para que le perdone por todas las cosas malas que hizo cuando eran niños. Una película que habla sobre la redención, la aceptación y la superación, en donde el lazo que antes mantenía distanciada a estas personas
empieza a crear un vínculo de amistad y de amor. Animación y diseño de personajes simplemente muy detallados y sus personajes principales muy bien creados, y que, como mencioné hace un momento, es un film que te hará conectar con tus emociones. Y que es un producto de Kyoto Animation que no puedes dejar de mirar, simplemente una obra de arte de este estudio de animación tan reconocido. Y por último pasamos a la última película de la lista. Se trata de la reconocida obra de culto, Akira, que está en las pantallas de Netflix en formato HD remasterizado, con unos detalles como nunca antes. Akira es considerada una película adelantada a su época y que su calidad supera por mucho a muchas otras producciones, incluso en 1989, la fecha en que fue presentado el film, pues poseía una calidad que incluso en producciones del año 2000 difícilmente podían superar, revolucionando el género de la ciencia ficción a otro nivel. Kaneda y Tatsuo son dos amigos que por cosas del destino terminan separados en la inmensidad de Neo Tokyo, en donde Kaneda se ve envuelto en un proyecto que usa a humanos como experimentos para despertar una conciencia mayor en el humano conocida como Akira, quien termina perdiendo total control, adquiriendo habilidades sobrehumanas y causando terror en la ciudad. Tetsuo buscará la manera de recuperar a su amigo y evitar que muchas personas mueran en el caos apocalíptico de Neo Tokyo. Desde su banda sonora hasta la construcción de cada plano, es una obra maestra de los años 80, dirigida por Katsuhiro Otomo, creador de esta fantástica obra. Y de esta manera llegamos al final de este video sobre películas que puedes ver en Netflix, las que considero las mejores de la plataforma. Espero lo hayas disfrutado. Está muy atento a los próximos videos del canal y déjame saber en los comentarios qué te ha parecido este video. Saludos especiales a nuestros patrocinadores en Patreon, Jorge Rendón y Josué Candray, por apoyar el canal. Conoce todas las novedades que estamos ofreciendo si te unes a nuestro Patreon. Visita el enlace en la descripción y forma parte de nuestro grupo VIP. Síguenos en nuestras redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook para que estés al día con noticias recientes y dinámicas y concursos que realizamos exclusivamente allí. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Yo soy Andrés Benítez, esto fue Rincón Otaku y nos vemos en un próximo video.